la jerarquización y la utilización de indicadores de productividad, indicadores de remuneración por desempeño al interior de todos los entes industriales y comerciales del Estado. Pero esta es una tarea pendiente y que involucra de algún modo también de parte nuestra, de parte del gobierno, ofrecer nuestra colaboración para perfeccionar el conjunto de información y el análisis de la misma que permite que los indicadores sectoriales y los indicadores de productividad puedan ser utilizados confiablemente en la negociación colectiva. No decimos que es todo un problema del sector privado. No decimos que es un problema de la calidad de la negociación entre trabajadores. La información, la calidad y la confiabilidad de la información sobre la que se asientan las evaluaciones sectoriales o de productividad importan muchísimo para que esa negociación pueda ocurrir. Ya hemos ofrecido públicamente, en más de una oportunidad, tanto al movimiento sindical como a las cámaras empresariales, nuestro apoyo desde el Ministerio de Economía y Finanzas para construir indicadores y para ayudar a que cuando volvamos a la mesa de negociación se puedan jerarquizar estos temas a la luz de información confiable. Sin información confiable y respetada y que se sepa cómo funciona la producción y la utilización de esa información por parte de los actores de la negociación, jamás lo vamos a lograr. La informalidad se ha reducido. Uruguay es el país de la región que tiene menos informalidad, pero que ha reducido la informalidad laboral de manera muy significativa. Queda un largo trecho por recorrer, pero nuestro país hoy tiene año tras año mejoras en materia de formalización. Y creo que en la lucha contra la pobreza, los temas de la informalidad tienen que cobrar una importancia mayor, porque nos vamos a encontrar que con los instrumentos formales no vamos a poder avanzar en lo que se refiere al combate a la pobreza, porque si la pobreza está fuera de lo formal y fuera, por tanto, de los ámbitos de negociación colectiva, difícilmente podamos utilizar de esas herramientas para mejorar los aspectos distributivos muy esenciales para nuestro país. Hoy el Instituto de Formación Profesional hoy tiene más recursos y está teniendo más actividad que nunca. ¿Queda mucho por hacer? Sí, pero se está trabajando y se necesita mucho involucramiento del sector privado. Hoy están los recursos y la disposición para hacer mucho más que lo que se está haciendo. Y eso, si se quiere, es entenderlo como una invitación permanente de parte nuestra a participar de estos elementos. Sobre incentivos a la inversión, obviamente las políticas de incentivo a la inversión tienen un papel fundamental. Hoy Uruguay, en estos últimos años, empieza a tener niveles de inversión que no nos ponen en el furgón de cola de los niveles de inversión productiva en el continente y en el mundo. Pero Uruguay hoy apenas está alcanzando niveles de inversión productiva cercanos a 20 puntos del PIB, cuando todos sabemos que si queremos sostener niveles de crecimiento a los que decimos que es posible crecer, con estos guarismos de inversión no los vamos a poder sostener. Que nuestra economía pueda crecer al 4% anual implica necesariamente que eso sea potencialmente posible. Lo que quiere decir es que la inversión productiva tiene que estar por lo menos en niveles del 20% del producto. Claro, ¿cómo era el Uruguay del crecimiento magro? Bueno, teníamos 5 o 6 puntos menos de inversión productiva que los que tenemos hoy en día. Pero esta propia lógica de mayor inversión jerarquiza aún más el papel de que la inversión tiene que ser, además de incorporar capital, tiene que traer cambios tecnológicos, tiene que traer cambios en los procesos y organización del trabajo, tiene que asumir también el reto de hacer un aporte más sustantivo al crecimiento del país y a las potencialidades de crecimiento del país. Tiene que hacer lo que ha estado haciendo estos últimos años. Tiene que generar mejoras en la productividad total de factores. No es solamente invertir más, es invertir más y al mismo tiempo hacer que esa inversión contribuya más al uso eficiente de los recursos y a las mejores organizaciones de la producción. Y nosotros hemos puesto instrumentos promocionales sobre la mesa. Hoy el país tiene un régimen de promoción de inversiones que ha cumplido un papel muy importante. Y yo sinceramente creo que si hay un consenso en materia de políticas activas, en materia de estímulo al Uruguay productivo, sin lugar a dudas, los cambios en el régimen de promoción de inversiones han tenido un papel fundamental. El decreto actualmente vigente, sus modificaciones y las que puedan ocurrir, tienen una motivación fundamental, y es entender que también es multidimensional el proceso de toma de decisiones en materia de inversión,
y que hay que atacar todos los problemas, pero en particular hay que hacer incentivos directos. No solo incentivos específicos sobre tales o cuales aspectos que tengan que ver con la producción, sino incentivos más decididos y direccionados en materia de promoción de inversiones. Y claramente la experiencia reciente a nuestro país le dice que vamos por el buen camino, que seguimos por el buen camino, pero claramente diría que el reto de sostener y elevar los actuales niveles de inversión productiva y perfeccionar y adaptar a las circunstancias nuestro régimen de promoción de inversiones es fundamental, partiendo de una base que es fundamental. En el régimen de promoción de inversiones se están utilizando recursos públicos que podrían tener fines alternativos. Y si pueden tener fines alternativos, la calidad de lo que se está apoyando, la calidad de la inversión y sus repercusiones es clave para legitimar el esfuerzo que la sociedad hace de ayudar a quien toma riesgo de invertir para que ese proyecto se lleve adelante. Y hay que evaluar la calidad del régimen de promoción de inversiones por la calidad de lo que aporta ese régimen a la mejora en los niveles de productividad y el nivel de vida de nuestra población. En materia de clima de negocios, por supuesto que han habido avances muy notables en estos años, pero permítanme detenerme en 4 aspectos sobre los cuales estamos trabajando en este momento y que son un aporte en sí mismo del gobierno a instaurar, implantar mejoras decididas en algunos ámbitos. En materia aduanera, ustedes saben, el proyecto de ventanilla única de comercio exterior es un proyecto que está andando, es complejo, pero me animo a decir que el año 2012 nos encontrará con avances muy sustantivos y en el año 2013 vamos a ver instalado a plenitud este cambio decisivo en lo que se refiere a los costos de transacción vinculados, los costos económicos y de transacción que están vinculados a la operativa de comercio exterior. En un Uruguay crecientemente abierto, crecientemente vinculado al exterior, lo que ocurra de mejoras en el ámbito aduanero son fundamentales y los procedimientos aduaneros tienen mucho que ver con la forma en que las empresas se conectan con los mercados externos. En materia de impuestos, ustedes saben, se ha lanzado hace poco ya la experiencia piloto de la factura electrónica de la DGI y vamos por más cambios que lo que van a tratar de hacer es simplificarle la vida al contribuyente por supuesto que cumple sus obligaciones. Al que no cumple sus obligaciones, lo que haremos es seguir con la línea de conducta que se ha mantenido en estos años y que ha puesto a Uruguay a la vanguardia regional en materia de niveles de evasión de los principales impuestos nacionales. Los niveles de evasión de IVA en este momento en nuestro país son los más bajos en esta tributación en todo el continente. Esto es el resultado de procesos en los que los uruguayos también invirtieron. Los cambios introducidos en la impositiva, los cambios introducidos en la organización del trabajo en esta importante dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas han sido verdaderamente costosos, pero la sociedad creo que hoy está mejor pertrechada para hacer que los ciudadanos cumplamos con nuestras obligaciones cuando esas obligaciones son impuestas por vía de leyes y normativas que emiten los poderes democráticos. Fundamental los temas vinculados a acceso a la información y todo lo que está haciendo en materia de gobierno electrónico AGESIC va a tener impacto directo, por ejemplo, sobre la forma de conexión de los proveedores del Estado con la administración y con los entes que adquieren. Aquí las garantías de transparencia de información, el acceso a la información y la rapidez con la que se va a poder actuar en esta materia van a ser decisivos para mejorar el clima de negocio. Y por supuesto que ya las mejoras que han ocurrido en materia de apertura de empresas y el portal de empresas es fundamental. Buena parte de la mejora en estos indicadores internacionales a los que hacía referencia Andrés hace un momento tienen que ver con las mejoras que se han introducido con el proyecto Empresa en un día. Hay mucho más para hacer, O sea, esto no es una historia terminada. Y finalmente quisiera detenerme en un aspecto que probablemente en la intervención de Luis se desarrolle con más precisión, con más profundidad, pero que tiene que ver con que también importa en el reto de la productividad lo que pase en materia de infraestructuras. Y digámoslo que por las buenas razones
Uruguay hoy tiene exigencias nuevas en materia de infraestructuras. No es por obsolescencia y por inacción en materia de infraestructuras que tenemos las exigencias actuales. Es porque hoy tenemos más exigencias, porque hoy tenemos mucha más producción a lo largo y ancho de todo el territorio nacional que exige nuestras infraestructuras. Las exige como nunca. En el Uruguay del estancamiento, en el Uruguay del crecimiento magro, las infraestructuras que se necesitaban y el mantenimiento que se necesitaba eran para ese Uruguay, para el Uruguay creciendo como lo está haciendo y con prosperidad en todos los rincones de la patria. Se necesitan de infraestructuras y calidad de las infraestructuras y costos de mantenimiento de esas infraestructuras absolutamente superiores. Y me parece que esto importa, decir que el reto en materia de infraestructuras está asumido por parte del gobierno y multiplica instrumentos para atender el problema. Necesitamos también que aquí penetre en materia de infraestructuras, en todas ellas, también en los criterios de eficiencia y de mejora de productividad. También quienes producen infraestructuras tienen que tener una preocupación por ellos ser eficientes y ellos obtener y lograr mejoras de productividad. Si vamos a gastar mucho más, si los uruguayos necesitamos invertir mucho más en infraestructuras, necesitamos no solo que el sector privado nos acompañe en esas inversiones, necesitamos además que las tecnologías que se utilizan para producir esas infraestructuras sean más eficientes. El mismo reto que tiene el resto de la actividad económica expuesta a la competencia internacional. Porque si las infraestructuras nos van a dotar de capacidades para competir mejor, ellas tienen que ser competitivas, no solo tienen que estar. Y si son costosas, el reto va a ser más difícil. Y si los niveles de mantenimiento de esas infraestructuras son muy costosos, tendremos verdaderamente más esfuerzo todos los uruguayos para realizar y estará comprometiendo el esfuerzo de otros en este sentido. Claramente, el tema en lo que se refiere al tránsito vial es muy simple. Hoy, si tomamos cualquier indicador de crecimiento del nivel de actividad económica en los últimos 5 o 6 años y lo comparamos con el tránsito pesado que pasa por nuestras rutas, nos encontramos que hay una bifurcación formidable de trayectorias. La economía crece muy rápido, pero la exigencia en materia de tránsito pesado sobre las infraestructuras viales se multiplica mucho más que lo hace la producción. Y esto es un cambio en la forma en la que estamos produciendo y la forma que se usan las infraestructuras para eso. Y eso requiere también, en nuestra cabeza, de cambios en los modos de financiamiento de estos desarrollos infraestructurales. No es lógico que razonemos sobre el financiamiento y mantenimiento, el financiamiento para construcción y mantenimiento de esta infraestructura, con la misma lógica que la del Uruguay, donde los camiones pasaban de vez en cuando. Esto tiene que cambiar radicalmente nuestra cabeza en materia de nuestra visión sobre cómo contribuir responsablemente a que estos procesos mejoren. Claramente, en materia de rehabilitación ferroviaria se está trabajando y se sigue trabajando y se apuesta que con instrumentos como los contratos de asociación público-privada, la participación público-privada, podamos culminar en este periodo de gobierno algo fundamental, que es la rehabilitación del modo ferroviario, para que vuelva a contribuir, como otrora lo hizo, al desarrollo del país. Volvemos a necesitar de aquello que creímos que ya no necesitábamos más. Los que dieron por enterrado el papel del modo ferroviario en la base infraestructural del país cometieron probablemente uno de los errores históricos más importantes. Hoy lo que tenemos es el costo de ese abandono. El costo del abandono era el costo probablemente de no tener expectativa de que el Uruguay pudiera atravesar por una etapa como la que está atravesando. Finalmente, quienes abandonaron el modo ferroviario no creían en que era posible que llegáramos a este momento. Y creo que esto es un elemento a tener muy en cuenta. En materia de generación de energía, el país está haciendo esfuerzos, abandonó el quietismo y está haciendo esfuerzos fundamentales. Lo está haciendo desde las empresas públicas, desde la propia inversión pública, pero está convocando como nunca a la iniciativa privada en materia de energía no renovable. Uruguay va a cumplir más temprano de lo esperado el disponer de una proporción inédita en el continente en materia de recursos eléctricos renovables en la producción de energía en nuestro país. La energía eólica y la biomasa están progresando y van a seguir progresando de una manera inédita
en el país. Sabemos que nosotros ya llegamos a los límites en materia de utilización de energía hidráulica y que necesitamos sumar a costos razonables nuevas fuentes de energía y que además ellas sean renovables. Y lo estamos haciendo. Y se está haciendo con una participación privada muy importante y con una respuesta en términos de costos muy buena. Hoy estamos multiplicando el esfuerzo en materia de energía eólica porque los precios a los cuales le están ofreciendo a la red, a la distribución en red, los productores de energía eólica son 30 o 40% más baratos que los que teníamos hace un par de años atrás. Esto es parte de lo que tenemos que apoyar, parte de lo que tenemos que continuar. En materia de fuentes no renovables, claramente la mejora en Punta del Tigre, en la central de ciclo combinado de Punta del Tigre, esa es una responsabilidad exclusiva de nuestra empresa eléctrica y claramente la interconexión con Brasil es estratégica y fundamental. La integración al mercado brasileño y la disponibilidad de esta interconexión es absolutamente fundamental porque nosotros necesitamos, para apoyar los crecimientos de la productividad, reducir vulnerabilidad en materia de energía, darle la visión a quienes van a arriesgar para mejorar la productividad, que en nuestro país no hay riesgos de vulnerabilidad de acceso a la energía y además a costos razonables. Que estemos incorporando hoy fuentes energéticas renovables cuyo costo por megavatio es inferior al costo promedio de abastecimiento de la red de hoy, me parece un hecho de una enorme significación y muestra que también desde la generación energética se entiende el reto de la productividad y se entiende el reto de la eficiencia. En el área de comunicaciones estos días tuvimos la buena noticia de que nos poníamos a la cabeza en la región en materia de penetración de Internet. Lamento decirles que nos queda trabajo por hacer porque tenemos más penetración de Internet, pero no estamos bien posicionados en lo que se refiere a velocidad de acceso. Uruguay está hoy embarcado y Antel y otros operadores están trabajando intensamente para mejorar algo que es fundamental, no solo acceso, sino acceso a costos razonables y a velocidad adecuada. Y se está trabajando intensamente. Vamos a tener inversión pública en telecomunicaciones en áreas tan importantes como la fibra óptica en los hogares. En el 2012 ya va a haber 240.000, prácticamente más del 20% de los hogares uruguayos van a tener acceso a fibra óptica en el hogar. Esto es un cambio muy importante en lo que se refiere a la potencialidad de acceso a las tecnologías de información, ya para el 20% de los hogares del país. Inversiones cuantiosas se están realizando desde el sector público en esta materia y van a redundar de manera formidable sobre los negocios y sobre las capacidades de mejora tecnológica. Otros aspectos fundamentales, la conectividad por cable submarino, que va a mejorar decididamente la disponibilidad y la velocidad y el costo de acceso a la información. Un mayor acceso a la sociedad de la información depende en buena medida de lo que ocurra en estos sectores y se está haciendo mucho y hay que seguir haciendo mucho más. Es una oportunidad además de desarrollo formidable estas inversiones para nuestras capacidades ya bien asentadas en materia de industria del software, en materia de audiovisual, en materia electrónica. No tratamos en esta reseña de algunas contribuciones que desde las políticas públicas se hacen a los retos de la productividad, de abarcar la totalidad de los temas involucrados. Seguramente muchos de ustedes identifican que en estos temas que hemos elegido, estas 5 áreas en las que hemos elegido, podemos haber cometido alguna omisión. Es decir, hay algunos otros aspectos que importan tanto o más que estos. No es por quitarle importancia a otros factores, sino por jerarquizar aspectos en los cuales hay un camino recorrido, pero insisto y quiero que este sea el mensaje final, queda mucho por recorrer. Muchas gracias. Bien, buenos días, gracias a todos. Me sumo a los agradecimientos del ministro. Tengo 4 láminas para presentar, pero como la Asociación Uruguaya de Fútbol nos sacó 2, hay 2 que voy a sacar yo también, porque por el momento no están, pero lo raro es que al sacarnos 2, nos dejó un solo punto, por lo tanto voy a usar una sola, y sé que me expongo con esto a que Vergara me responda.
Pero tengo cierta esperanza, porque él pensaba que con uno iba a lograr el objetivo, pero después de atrás Danilo le puso 2 más. Así que tengo la esperanza que él le responda a Danilo y no a mí. No sé si sabían que el economista Porto es hincha de Danubio. Creo que ya se dieron cuenta. Lo acabas de confesar claramente. Voy a seguir con la esperanza de que no necesite esos 2 puntos. Y por lo tanto tampoco esas 2 láminas. Permítanme desarrollar esta breve presentación, y por eso uso una sola lámina, analizando cuáles son los factores críticos de éxito para que una ley de participación público-privada se pueda implementar en un país. En primer lugar, es necesario que en ese país haya estabilidad macroeconómica, y es particularmente sorprendente para los que ya peinamos canas que en un evento de este tipo no se necesite hablar de este tema. Pero yo voy a hacer una breve referencia, porque ninguna de las políticas que se están llevando adelante y que brevemente reseñó el ministro Lorenzo, ni estas políticas de desarrollo de infraestructura se pueden llevar adelante con éxito si no hay cierta certidumbre o estabilidad en los precios relativos. Si los precios relativos de la economía son volátiles, entonces es muy difícil que la gente que tiene que invertir en activos específicos y en activos de mediano y largo plazo lo haga, porque ante la incertidumbre la gente siempre prefiere activos líquidos. Ante la incertidumbre de los activos de los precios relativos, la gente siempre prefiere activos líquidos y nunca en activos específicos, irreversibles o de mediano y largo plazo. Y es por eso importante que la gente sepa que no va a haber grandes traumas ni con la tasa de interés ni con los impuestos. Y para que no haya grandes traumas con la tasa de interés, tipo de cambio, con los impuestos, es necesario la estabilidad fiscal y es necesaria la estabilidad macroeconómica. Porque si no, nada de lo que estamos haciendo, nada de lo que el ministro acaba de desarrollar sería posible. Porque todo el mundo estaría, por más que hubiera políticas, estaría apostando a activos líquidos. Y por lo tanto, la estabilidad macroeconómica, de la cual sorpresivamente no hablamos, es la plataforma sobre la cual se edifican el resto de las políticas. Sin esa plataforma, todo lo demás se cae. En segundo lugar, hace falta seguridad jurídica en un país, porque estamos hablando de contratos de participación público-privado, de contratos entre el Estado y un privado. Y el privado tiene que saber que hay cierta seguridad jurídica para el cumplimiento de esos contratos. Y en Uruguay hay varias características que se pueden resaltar respecto a la seguridad jurídica que existe en este país. Pero a mí me gustaría resaltar 2, y en forma más o menos sencilla y más o menos vulgar. Cuando algún episodio de corrupción aparece en el sistema judicial, es descubierto por la propia corporación judicial. Primera señal de garantía de seguridad jurídica de este país. Y la segunda, una que el presidente Mujica suele recurrir, la independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo, y él lo grafica de una manera muy sencilla. Debe ser el único país en el cual el Estado pierde todos los juicios. Y eso es una garantía de seguridad jurídica, de que no hay una interferencia de poderes del Estado sobre el Poder Judicial para ganar un pleito ante un eventual problema con un contrato. Y esos son elementos claves para poder desarrollar contratos de participación público-privada en un país. En tercer lugar, es necesario que las instituciones sean creíbles en el sentido de poder hacer cumplir las reglas de juego. Porque si no se pueden hacer cumplir las reglas de juego, por más que las reglas de juego sean buenas, hay permanente comportamiento de los agentes, los privados, pero también los públicos, a tratar de interferir sobre esas instituciones para que no se cumplan para un lado o no se cumplan para el otro. Y es por eso fundamental que sobre esa plataforma de estabilidad macroeconómica, uno de los pilares que hay que construir es la fortaleza institucional. En cuarto lugar, sobre el cual me voy a profundizar más, es un adecuado marco legal y regulatorio, lo que normalmente se denomina adecuadas reglas de juego. Y a mí me gustaría hacer una precisión.
las deficiencias en materia de infraestructura y las deficiencias que históricamente tuvimos para incrementar la productividad estaban vinculadas a que las reglas de juego no eran buenas. Y todos los cambios que ha habido en la materia en los últimos años son cambios en las reglas de juego, porque el resultado del juego era malo. Y el resultado del juego era malo porque las reglas de juego no garantizaban un adecuado sistema de incentivos. Y ese es el otro pilar sobre el cual se edifican este tipo de políticas. Plataforma de estabilidad, pilar de fortaleza institucional, pilar de reglas de juego con un adecuado sistema de incentivos, no cualquier regla de juego. Regla de juego con un adecuado sistema de incentivos. ¿Cómo se traduce esto en la ley de contratos de participación público-privada? Porque ley para desarrollar obra pública a través de privado ya tenemos. Es la ley de concesiones y el propio TOCAF. Ya podemos hacer cosas con el marco normativo que existe hoy. Pero analizando ese marco normativo, nos dimos cuenta que no tiene un adecuado sistema de incentivos. Para empezar, nadie garantiza que la obra que tiene que hacer, la obra pública que tiene que hacer un privado, está bien que la haga el privado y no que la haga el sector público. Porque en el marco normativo actual no se requieren estudios previos que garanticen o que le den garantía a todos nosotros como ciudadanos que está bien que lo haga aquel y no este. En esta ley de participación público-privada se obliga a la realización de estudios previos por parte de la administración pública contratante de forma de justificar que está bien que esta obra la haga el privado y no el público. Y esa justificación tiene varios estudios, de los cuales los más importantes son dos. Uno primero, estudio de factibilidad, para estar seguro que lo estamos haciendo, es lo que se necesita en términos de factibilidad económica, técnica, ambiental para el país, y esa potestad recae sobre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y otro segundo, que tiene que ver con el valor por dinero para el ciudadano de realizar esa obra. Eso significa si hay una adecuada transferencia de riesgos cuando se realiza la obra entre el público y el privado. Cuando uno realiza una obra tiene costos, pero también tiene riesgos. ¿Cuáles son los costos que asume el Estado? ¿Cuáles son los costos que asume el privado? ¿Cuáles son los riesgos que asume el Estado? ¿Cuáles son los riesgos que asume el privado? Y hay que comparar los costos netos de riesgos de hacerlo por un lado o por el otro. Y el mayor valor por dinero para cada uno de nosotros está en aquellas obras que existe mejor y es más eficiente que lo haga el privado por los costos y por los riesgos a que lo haga el sector público. Esa potestad, según la ley, recae en el Ministerio de Economía y Finanzas. No solamente esa, el Ministerio de Economía y Finanzas también se tiene que compatibilizar las propuestas de la Administración Pública Contratante con la programación financiera del Estado y con la estabilidad fiscal de la cual hablábamos hoy, es decir, con el espacio fiscal que se requiere para llevar adelante la obra. Esos estudios previos a nosotros nos dan algunas garantías no menores. Cuando estuvimos discutiendo este proyecto de ley durante todo este año, uno de los elementos centrales de crítica que surgía era: miren Portugal, miren Grecia, miren lo que les pasa por hacer este tipo de cosas, que hicieron este tipo de cosas, hicieron más obra de infraestructura de la que necesitaban y hoy no las pueden pagar. Y por eso ese problema de inestabilidad fiscal. Sí, pero ni Portugal, ni Grecia, ni ningún otro país de esos países tiene en forma obligatoria la realización de estudios previos. Y tampoco tiene, como tiene esta ley, una regla fiscal. Porque esta ley se impuso una regla fiscal, un monto máximo de realización de obras en términos de inversión en PPP sobre el producto y un monto máximo de pago de gastos por disponibilidad hacia adelante sobre el flujo corriente de egreso del Estado. Y eso es una regla fiscal, junto con la realización de los estudios previos, que nos da garantías a todos de que este instrumento va a ser bien usado y de que no va a ser mal usado como se ha usado mal en otras partes del mundo. No todas son buenas noticias, porque esos estudios previos llevan tiempo. Porque además hay que hacer transparente. Todos nosotros nos obligamos a ser transparentes. Y entonces hay que hacer llamados competitivos para los estudios, no solamente llamados competitivos para las obras. Y eso es lo que está, de alguna manera, provocando
que alguna de las obras que nosotros pensábamos realizar los llamados antes de fines de este año, probablemente la hagamos en los primeros meses del año próximo, porque estos estudios previos y los llamados competitivos